Hola de nuevo, ¿cómo están? Vamos a continuar con el siguiente tema de la unidad uno. Como recordarán, la unidad uno es el dogma central de la biología molecular y en los primeros temas pues vamos a ver cómo se lleva a cabo el flujo de información a través de diferentes biomoléculas. El día de hoy nos toca el paso de transcripción, es decir, el paso en el cual se transfiere información genética de DNA a RNA. Entonces, para comenzar, la transcripción significa eso, transcribir de un lenguaje de ácidos nucleicos al mismo lenguaje en otro tipo de ácidos nucleicos. Estamos transcribiendo información que tiene la misma naturaleza química. Eh, el, el producto de la transcripción entonces va a ser, si leemos DNA, generamos RNA, entonces nuestro producto van a ser los diferentes tipos de RNA que encontramos en la célula. ¿Cuáles son los diferentes tipos de RNA en la célula? A grandes rasgos conocemos o identificamos tres, que son el RNA de transferencia, que es el RNA que lleva la información o interpreta la información del código genético, es capaz de leer información en un RNA, en un ácido nucleico, y acarrea consigo un aminoácido, es decir, va a ser nuestro intérprete entre ácido nucleico y el lenguaje de las proteínas. Después tenemos también al RNA ribosomal. Este RNA es más conocido por su función estructural debido a que tiene la capacidad de autoaparearse, ya que contiene secuencias complementarias consigo mismo, adquiere estructuras tridimensionales complejas y su rol principalmente es el de un catalizador. Recordemos que un catalizador está definido como una molécula que es capaz de acelerar la velocidad de una reacción. En general, esto lo logran mediante el reconocimiento específico de un sustrato, lo pueden llevar a su estado de transición y libran un producto. Es decir, dentro de un sitio de reconocimiento muy específico, son capaces de transformar el sustrato en producto. Para ello requieren o necesitan tener una estructura tridimensional compleja que les permita tener o reconocer de manera específica y con alta afinidad un sustrato. Entonces el RNA ribosomal genera un organelo, en algunos contextos lo vamos a ver así, que es el ribosoma. Es una macromolécula estructuralmente compleja, capaz de reconocer diferentes tipos de sustratos y de catalizar distintos tipos de reacciones químicas. En particular, o en conjunto, esas reacciones químicas lo que hacen es sintetizar proteínas a partir de leer un mensaje de RNA o un RNA mensajero. Y justo eso es el tercer tipo de RNA que conocemos típicamente, que es el RNA mensajero. Es un RNA de una sola cadena. Aquí también, pues solamente que este RNA no tiene que tener ningún tipo de autoapareamiento o no es necesario que lo tengan. Aquí encontramos uno, ya que su función no es estructural, su función es justamente llevar información. La información que viene directamente de los genes, es decir, del DNA. Entonces, este RNA mensajero tiene ciertas características, ahorita las vamos a ver, pero básicamente su función en la célula es llevar un mensaje del DNA al ribosoma, y que en el ribosoma ese mensaje pueda ser interpretado para la síntesis de una proteína. Pero, a pesar de que conocemos estos tres tipos de RNA, hoy sabemos que no son los únicos, que hay otros tipos de RNA que también son relevantes en la función celular. Esos RNA pues en general son más pequeños y tienen distintos roles. Por ejemplo, ahorita voy a mencionarlos solamente, después los vamos a platicar con más detalle. Los snRNAs, los SNORNAs también les llaman, los sirnas y los mirnas. Son RNAs pequeños
que en su mayoría tienen función en la regulación de la transcripción de genes. Son capaces de silenciar genes, por ejemplo, si se aparean específicamente a un mensajero. Y bueno, básicamente su función es de regulación. Pero todos estos tipos de RNA vienen de información que es copiada del DNA, es decir, están codificados en el genoma. Nada más para recordar la estructura química del RNA, es un ácido nucleico que difiere del DNA en que es de una sola cadena. A nivel de cada uno de los monómeros, es decir, de cada uno de los nucleótidos que lo conforman, la diferencia está en el azúcar, ya que para DNA tenemos una desoxirribosa y para RNA tenemos una ribosa. Básicamente en esto difiere el nombre, y esta pequeña diferencia química que se puede ver aquí en el ADN, en la ribosa, en el carbono 2 carece de un oxígeno, y el ARN en la ribosa, en el carbono 2, tiene este oxígeno, es un grupo OH. Esa pequeña diferencia le permite al RNA tener cierta identidad química. Ahora, como consecuencias de que sea de una sola cadena, que por lo tanto sus bases estén expuestas, el RNA es menos estable que el DNA. Si alguien de ustedes ya ha trabajado con purificación, extracción y purificación de RNA, sabrán que el RNA es bastante inestable con respecto al DNA. Es mucho más difícil de trabajar y se tiene que tener un medio totalmente libre de nucleasas, es decir, de enzimas que rompen ácidos nucleicos. Ahora, nada más por poner otro ejemplo, también se sabe que los virus de DNA son mucho más estables en su composición genómica que los virus de RNA. Y bueno, esto es una consecuencia del proceso que ahorita vamos a ver a continuación, que es el de la transcripción. ¿Okay? Entonces, la última diferencia importante, ya vimos que una de ellas es el azúcar, otra de ellas es que es de una sola cadena. La última diferencia importante es que una de sus bases es el uracilo. Mientras que en el DNA tenemos a la timina, en el RNA vamos a usar el uracilo. Que como ven aquí en esta representación, básicamente la diferencia es que no tienen este grupo metilo que tiene la timina. Esa es una de las diferencias. Sin embargo, el uracilo puede aparear perfectamente con la adenina como se esperaría que lo hiciera la timina, ya que el resto de su estructura es semejante, y recordemos que lo que ocurre en adenina-timina es que se forman puentes de hidrógeno entre las bases cuando están enfrentadas, es decir, una enfrente de otra. Ok, otra característica interesante del RNA que ya mencionábamos en el caso del RNA con función estructural es que es capaz de autoaparearse, es decir, que eventualmente tiene secuencias que son complementarias consigo mismo, y la consecuencia de eso es que va a formar este tipo de tallos. Le llamamos una estructura de tipo tallo a una estructura, por ejemplo, de este estilo, en la cual el inicio de este RNA de una sola cadena se complementa o se autoaparea con el final de la misma, y eso genera esta estructura de tallo y aquí una asa. Entonces le llamamos estructuras de tipo tallo-asa. Ese tipo de autoapareamiento puede ocurrir de muchas formas. Por ejemplo, aquí podemos ver que ese autoapareamiento está ocurriendo entre 3 cadenas de RNA que podrían ser la misma, solamente que las secuencias que se autoaparean se encuentran, digamos, localizadas en esta región. ¿Okay? Entonces, la consecuencia que tiene esto es que podemos encontrar o pueden emerger patrones estructurales que tengan algunas consecuencias en su función. Por ejemplo,
Una forma de determinar la transcripción justamente es la aparición de una estructura tallo-asa. Podemos encontrar de pronto que tengan alguna función o que el autoapareamiento favorezca la estabilidad de este RNA, ya que el RNA, o bueno, los ácidos nucleicos de doble cadena, como es en este caso en estas regiones donde se autoaparean, son menos susceptibles a la acción de nucleasas con respecto al ácido nucleico de una sola cadena. Entonces este autoapareamiento también tiene una función en la estabilidad, y finalmente este autoapareamiento también puede generar patrones estructurales complejos que permitan el reconocimiento de sustratos, como es el caso del ribosoma. Ok, entonces nuevamente, la transcripción es el proceso en el cual leo información del DNA y la transcribo a otro ácido nucleico, que es el RNA. Entonces, en el DNA tenemos dos cadenas. Recordemos de la clase de estructura de DNA que el DNA tiene dos cadenas que son complementarias y antiparalelas. Eso significa que mientras que una va en el sentido 5', 3', la otra va en el sentido opuesto, 3', 5'. Y sin embargo, son capaces o ambas contienen la misma información. Potencialmente, habíamos visto en la replicación, si yo las separo, cada una puede generar o mantiene la información que tenía cuando estaba unida, digamos, a la doble cadena de DNA. Por lo tanto, no se pierde información. Por lo tanto, este proceso es, recordemos, conserva la información. Habíamos visto algunas características del DNA, de la replicación de DNA, como que es semiconservativa, semidiscontinua, etc. Entonces, identifiquemos en la doble hélice de DNA dos cadenas. Una que voy a llamar la cadena codificante y otra que voy a llamar la cadena molde. La cadena codificante, recordemos, como es el sentido de la vida, es la que va del 5' al 3'. Esta cadena va a contener el mensaje necesario para la síntesis de una proteína. Sin embargo, lo que yo voy a usar en la transcripción no es la cadena codificante, sino es la cadena molde. Yo sé que la cadena molde tiene la información complementaria de la codificante. ¿Qué pasaría si yo la separo, si yo separo la cadena molde y sintetizo una cadena de RNA que sea complementaria y antiparalela a la molde? Terminaría siendo una copia fiel de la cadena codificante. Otra vez, yo separo estas dos cadenas, sé que la cadena que tiene la información relevante para la síntesis de una proteína es la cadena codificante, en este caso es la roja. La separo de la cadena molde que no tiene esa información, o sí la tiene, pero la tiene, digamos, no explícita. Y si yo sintetizo un RNA que sea complementario antiparalelo de la molde, va a terminar siendo una copia de la cadena codificante, es decir, de la roja. ¿Cuál es la única diferencia? Recordemos que en vez de timina, en el RNA vamos a tener uracilo. Entonces, en donde vean una T, en cada una de estas donde vean una T en esta cadena, vamos a tener una U en la cadena de RNA. A este RNA de una sola cadena que lleva la información de la cadena codificante de DNA de 5' a 3', le llamamos transcrito. Es el producto de la transcripción. Y sí, podría ser un RNA de transferencia, ribosomal, mensajero, etc. Pero al final cualquier producto de la transcripción va a ser un RNA de una sola cadena y le podemos llamar en general transcrito. Ok, a partir de ahora vamos a ver que podemos dividir el proceso como al equivalente, digamos, al proceso de replicación. Lo podríamos dividir en dos: lo que pasa en la transcripción en procariontes y lo que pasa en la transcripción en eucariontes. Y a su vez, el proceso se puede dividir en tres fases: el inicio o iniciación,
la elongación y la terminación. Entonces vamos a comenzar con el inicio en procariontes. Entonces tenemos que debe haber una enzima que sea capaz de leer la información de la cadena molde del DNA para sintetizar una cadena de RNA. Como lo que va a hacer es la síntesis de una RNA, su nombre va a ser RNA polimerasa. Esta enzima es una enzima que es pues bastante compleja en su composición. Tiene varias subunidades. En esta tabla se muestran cuáles son. El gen RPOA da origen a dos subunidades de tipo alfa. RPOB da origen a las subunidades tipo beta. RPOC a las beta prima y RPOD a las sigma. Entonces, la holoenzima o el conjunto de subunidades que es funcional está compuesto por dos subunidades de tipo alfa que se ven aquí, dos subunidades de tipo beta, una subunidad tipo beta y una subunidad beta prima. Aquí está la tipo beta, aquí está la beta prima y una subunidad sigma. Ahora, las subunidades sigma son relevantes porque son las que reconocen en el DNA aquellas regiones que van a ser transcritas. Entonces aquí lo dice, es el reconocimiento de esas secuencias en el DNA que vamos a llamar promotores, ahorita lo definimos. Las subunidades alfa tienen una función relevante en el ensamblaje de las demás subunidades, es decir, sirven de andamio, y las subunidades beta son el centro catalítico, es decir, entre beta y beta prima es en donde se va a llevar a cabo la catálisis, que ya sabemos que se refiere a la síntesis de una RNA. Ok, ¿qué es un promotor? Entonces, recordemos, la subunidad sigma de la RNA polimerasa reconoce unas secuencias llamadas promotores. ¿Pero qué es un promotor? Un promotor está definido como una secuencia en el DNA. Ojo, por eso aquí estamos viendo dos cadenas, porque es DNA de doble cadena. Es reconocido como una secuencia en el DNA que permite o es identificada por la RNA polimerasa para comenzar la transcripción de genes. Es decir, normalmente en donde vemos, cuando localizamos genes sobre la cadena de DNA, poco antes, o lo que llamamos río arriba de los genes, vamos a encontrar los sitios promotores. En este caso, en este esquema, estamos viendo un ejemplo de promotores bacterianos. ¿Cuál es la composición de un promotor? Ok, ya dijimos que esto no va a codificar para ninguna proteína. Las proteínas normalmente, o los genes que codifican para las proteínas, los vamos a encontrar de este lado, o lo que decimos río abajo. Y río arriba entonces solamente va a ser una secuencia de reconocimiento. En este caso el promotor bacteriano está compuesto por estos tres elementos fundamentales. Río arriba, ok, eso me faltó aclarar. Entonces, donde comienza a transcribirse el DNA, le vamos a llamar el punto de inicio o start point. Este nucleótido va a ser el nucleótido número 1. Va a ser el nucleótido que ya aparezca en la secuencia de RNA como el primero, ¿no? Entonces decimos que hacia la derecha o hacia donde se va a ir moviendo la RNA polimerasa, vamos a movernos río abajo. Y a partir de aquí vamos a enumerar a los nucleótidos como 1, 2, 3, 4, sucesivamente. Río arriba, es decir, hacia la izquierda de este start point, vamos a tener pues mis números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. A esto le digo río arriba. Y el promotor es justamente todo lo que está río arriba,
justo antes del inicio de la transcripción. Ok, entonces voy a numerar o voy a encontrar algunas secuencias con números negativos. Entonces, por ejemplo, yo decía que el sitio promotor tenía al menos 3 elementos a identificar. Uno de ellos es el start point, en donde debería de estar el codón de inicio. Y río arriba puedo encontrar otros dos elementos. Uno es la secuencia menos 10 y otro es la secuencia menos 35. Es decir, esto está a menos 10 nucleótidos con respecto al start point y este está a menos 35 nucleótidos con respecto al start point. Estos sitios son reconocidos por la subunidad sigma de la RNA polimerasa. Y generalmente son secuencias consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que son secuencias que son conservadas en un gran número de promotores, en un gran número de organismos. Entonces vamos a identificar y vamos a ponerles nombres. La secuencia que está a menos 10 del inicio de la transcripción se llama caja Pribnow en bacterias. Esto es algo importante porque hay un equivalente, digamos, en eucariontes. Entonces, en procariontes, en la región menos 10 se llama caja Pribnow. Y río arriba tenemos otra secuencia, la secuencia que llamamos menos 35. Este no tiene otro nombre, es menos 35. Aquí nos dicen cuáles son las secuencias consenso, es decir, cuáles son las secuencias que con más frecuencia aparecen en esa región. Entonces tenemos la secuencia menos 35, tenemos la secuencia menos 10 o Pribnow, y estas van a ser reconocidas por la subunidad sigma del RNA polimerasa. Aquí lo que vemos es un alineamiento de varios sitios promotores. Entonces nos dicen, E. coli tiene diferentes promotores. Esperaríamos que hubiera al menos un sitio promotor antes de un gen estructural. Y lo que nos dice aquí es que además estos promotores son de tipo fuerte. Es decir, vamos a dividir también los promotores procariontes en fuertes y débiles. ¿En qué se basa esto? Bueno, habíamos mencionado que había secuencias consenso en menos 35 y en menos 10. Es decir, eran secuencias que aparecían con una mayor frecuencia. Pero como pueden ver aquí, no están totalmente conservadas. Es decir, algunas de esas secuencias pues tienen ligeras variaciones. Lo vemos en la caja menos 35 y lo vemos en menor medida, pero también en la caja menos 10 o la caja Pribnow. Entonces, si una secuencia, o más bien se han identificado cuáles son las secuencias que promueven una mayor afinidad por los factores sigma o las subunidades sigma de la RNA polimerasa, y cuáles son las secuencias que promueven una menor afinidad del sigma con el sitio promotor. Entonces decimos que tenemos un promotor fuerte cuando tenemos aquellas secuencias que promueven alta afinidad por la subunidad sigma, que son estas secuencias de aquí. Y decimos que tenemos un promotor débil cuando tenemos variantes en la secuencia que promueven una baja afinidad de sigma por este promotor. Entonces aquí nos ponen ejemplo de cuáles son las secuencias que promueven alta afinidad, aquí nos ponen ejemplo de cuáles son las secuencias que promueven baja afinidad, y como pueden ver los cambios son poquitos. Por ejemplo, TT, G, TT aquí varió 1, AC están conservados, AT. Entonces básicamente los dos que están en azulito fueron los dos únicos cambios en nucleótidos, y solo con esos dos cambios se promueve una baja afinidad de la subunidad sigma por los sitios promotores. Lo mismo pasa aquí, TAT, AAT, TAT, GTT. Es decir, estos dos que están en azul, el G y el T, son cambios que, aunque sean digamos pocos, promueven una baja afinidad de la subunidad sigma por los promotores. Ahora, en general, esta afinidad, mayor o menor, permite una regulación transcripcional, es decir, en general promueven que algunas proteínas se estén sintetizando con más frecuencia que otras,
Y eso, en general, tiene también una función fisiológica relevante. Es decir, no necesariamente es malo que una proteína se transcriba poco. Hay proteínas que en las células se requieren en poca frecuencia. Después vienen los factores, bueno, esta tabla de factores sigma. Entonces, habíamos dicho que sigma es una subunidad de la RNA polimerasa que reconoce al promotor. Resulta que hay diferentes tipos de factores sigma o diferentes tipos de subunidades que reconocen a los promotores. Aquí, por ejemplo, tenemos al sigma 70, sigma 32, sigma 24, sigma 54, sigma 28, que son codificados cada subunidad por diferentes genes. Al inicio de esta presentación vimos el caso del factor sigma codificado por RPOD o el sigma 70, que como dice aquí es el de uso más general. Pero tenemos otros factores sigma que van a ser más relevantes en alguna condición fisiológica. Por ejemplo, el sigma 32 codificado por el gen RPOH es principalmente usado en estrés térmico. Es decir, cuando tenemos un choque térmico, lo que sabemos es que las proteínas comienzan a desnaturalizarse, por lo tanto, la síntesis de las mismas debe ser mayor. Para aumentar esa síntesis de proteínas necesitamos un factor sigma específico, que es el sigma 32. Lo mismo pasa con el sigma 24. Hay otro tipo de condiciones fisiológicas que promueven otros factores sigma, como el del metabolismo del nitrógeno o la síntesis flagelar. Y bueno, independientemente de cuál sea este factor sigma, el resto de las subunidades alfa, beta y beta prima, se ensamblan para formar una RNA polimerasa funcional. Ok, vámonos a lo siguiente. Entonces, esto de aquí son los componentes del inicio de la transcripción. Y ahora vamos a ver cuáles son las etapas. Entonces dijimos que podíamos dividir la transcripción, al igual que la replicación y al igual que la traducción, como veremos más adelante, la podemos dividir en tres fases: iniciación, elongación y terminación. En este diagrama lo que estamos viendo es pues los tres procesos acoplados. Entonces recordemos, lo que necesitamos es que en un DNA de doble cadena, como es este de aquí, existan unas secuencias consenso en las regiones menos 35 y menos 10 y un codón de inicio que es el 1. A esto le vamos a llamar promotor. Ese promotor va a ser reconocido por una subunidad de la RNA polimerasa que se llama sigma o factor sigma. Dependiendo de la condición fisiológica, diferentes factores sigma pueden reconocer el promotor, pero la idea es que una vez que lo reconocen, el factor sigma se queda unido al promotor. Y posteriormente a eso, se ensamblan el resto de las subunidades de la RNA polimerasa, que ya sabemos que son las subunidades alfa, que promueven la oligomerización, las subunidades beta y beta prima, que son las catalíticas. Una vez ensamblado, el DNA de doble cadena se debe de abrir, y recordemos que lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer nuestra RNA polimerasa, es leer la cadena molde, porque si sintetiza la complementaria antiparalela de la molde, tendrá una copia fiel de la codificante. Entonces se abre el DNA y comienza la transcripción, es decir, comienza la RNA polimerasa a sintetizar la complementaria antiparalela de la molde. Para esto debe de liberarse el factor sigma. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el factor sigma tiene afinidad por el promotor. Y lo que tiene que hacer la RNA polimerasa es ir avanzando hacia arriba abajo o hacia adelante en la cadena para seguir leyendo el mensaje. Entonces, pues no puedo llevármela al factor sigma porque el factor sigma le gusta quedarse pegado al promotor, entonces lo libero. Y aquí comienza el proceso de elongación, es decir, la RNA polimerasa va a ir avanzando sobre la cadena de DNA, sintetizando la complementaria antiparalela de la molde.
hasta que el RNA es suficientemente largo, es decir, ya incluye el mensaje completo para la síntesis de una proteína, de una RNA ribosomal, de una RNA de transferencia o lo que sea, y el RNA se libera. Y este RNA sé que es complementario antiparalelo a la cadena molde, o es una copia fiel, digamos, del RNA, digo, del DNA codificante, de la cadena codificante del DNA. Muy bien. Ok, comencemos entonces. En el inicio, aquí nos dice tiene que haber una formación de un complejo cerrado. ¿Qué es esto? Es un poco redundante, pero recordemos. Sigma reconoce el promotor, se ensambla la RNA polimerasa. A esto le llamamos la holoenzima, pero la holoenzima ya está montada sobre la doble cadena de DNA que va a leer. Entonces, una vez que está montada, está lista para comenzar. En este esquema lo que vemos es que para comenzar la holoenzima tiene que hacer una torsión al DNA, esto de aquí, es decir, lo tiene que doblar en cierto ángulo, y ese estrés mecánico permite que las dos cadenas del DNA se puedan separar. Ok, entonces se abre una pequeña horquilla, una burbuja que va a ser la burbuja de la transcripción, de 7 pares de bases, es decir, voy a abrir las dos cadenas de DNA. Voy a abrir quiere decir voy a romper los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias de 17 pares de bases, y entonces me va a quedar esta pequeña separación. Ahí es donde se va a insertar una de las subunidades catalíticas de la polimerasa. Y a esto le vamos a llamar el complejo abierto. Entonces el complejo cerrado va a ser cuando las subunidades de la RNA polimerasa se ensamblan en torno al sitio promotor. Y el complejo abierto va a ser cuando ya ensamblada la RNA polimerasa va a abrir una pequeña burbuja de 17 pares de bases. Ese es el complejo abierto. En la elongación, lo que va a ocurrir es que esa pequeña burbuja se va a ir recorriendo a lo largo del gen, es decir, de las dos cadenas de DNA. Entonces, lo que veo aquí es que comienza a moverse la RNA polimerasa río abajo al mismo tiempo que está sintetizando una RNA. Y para eso pues tiene que ir abriendo a su paso las dos cadenas de DNA para poder acceder a esa información. Entonces aquí lo vemos en otro esquema. Aquí se ve que las dos cadenas de DNA, que una es roja y una es azul, están abiertas en alrededor de 17 pares de bases, porque esa apertura permite acceder a la información de la RNA molde, de la DNA molde, y entonces puedo sintetizar el RNA complementario antiparalelo. ¿Hasta dónde? Yo sé que fisiológicamente lo que es relevante es que la RNA polimerasa sintetice hasta el final del gen, pero ¿cómo identifica cuál es el final del gen? Entonces, en procariontes hay dos tipos de término de la transcripción. Uno de estos tipos es dependiente de terminadores intrínsecos. ¿Esto qué quiere decir? Viene la RNA polimerasa sintetizando su RNA, pero el RNA sintetizado, el RNA nuevo, tiene o puede tener una autocomplementariedad, es decir, puede tener algunas regiones que son autocomplementarias. La consecuencia, como ya lo habíamos discutido, es que eso va a formar una estructura tipo tallo-asa, es decir, se va a autocomplementar consigo mismo. Y esa estructura va a promover la disociación de la RNA polimerasa del DNA. Es decir, este tipo de estructura que se forma del mismo RNA que se está sintetizando es la que va a promover el término de la transcripción. Es un terminador intrínseco que va a estorbar estéricamente la RNA polimerasa para que se disocie del DNA.
Este es un tipo de término de la transcripción en procariontes. El otro tipo de término de transcripción en procariontes lo llamamos dependiente de Rho. Rho es un conjunto de proteínas que forman un homohexámero, que es este de aquí. Y la idea es que cuando la RNA polimerasa va sintetizando el RNA, este RNA nuevo que se está sintetizando, que va saliendo por aquí, es reconocido por la proteína Rho. Entonces la proteína Rho se asocia al RNA que se está sintetizando y Rho tiene un rol particular, es capaz de moverse a lo largo del RNA. Entonces alcanza el RNA, la colita que va saliendo de aquí, se va moviendo a lo largo del RNA y va a alcanzar a la RNA polimerasa. Cuando alcanza la RNA polimerasa, va a estorbarla de tal manera que se disocie del DNA. Es decir, en este caso, esta proteína lo que va a hacer es reconocer al RNA, alcanzar a la RNA polimerasa y estorbarle para que se disocie del DNA. Entonces tenemos dos tipos de término de la transcripción. Uno, que es con terminadores intrínsecos, que también podríamos llamar Rho independiente, y otro que es dependiente de la proteína Rho o Rho dependiente. Y finalmente vamos a hablar un poco de la fidelidad de la transcripción. Entonces, con respecto a la replicación del DNA, ustedes recordarán que teníamos una tasa de error de 1 por 10 a la menos 8 o 1 por 10 a la menos 10. ¿Esto qué quiere decir? Que la DNA polimerasa, cuando está haciendo la replicación del DNA, se equivoca una vez cada 100 millones o cada 10.000 millones. Es decir, se equivoca muy poquitas veces a lo largo de todo el proceso de replicación. Entonces eso permite, o eso es lo que le confiere justamente la estabilidad al genoma, que la tasa de error cada que se está haciendo una copia es extremadamente baja. Pero en la transcripción esa tasa es bastante distinta, muchos órdenes de magnitud distintos. La RNA polimerasa en procariontes, por ejemplo, se equivoca una vez cada 10.000 pares de bases. Es decir, ya ni siquiera llegamos a millones. Cada 10.000 pares de bases va a estarse equivocando la RNA polimerasa y va a estar insertando errores en el RNA transcrito, en el nuevo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Primero, que el RNA que este proceso en el cual se está copiando el DNA en un RNA sea menos fiel, por lo tanto la secuencia o la información dentro de esta secuencia sea menos estable. Pero la ventaja que tenemos es que este RNA solamente va a ser interpretado una vez por el ribosoma, es decir, el ribosoma se va a ensamblar ahí, va a leer esa información y aunque tenga errores, pues a lo mejor sintetiza una proteína, 2, 3 o hasta 10 proteínas. Van a ser 10 proteínas defectuosas, pero esas proteínas o la información o esos defectos no van a preservarse en las siguientes generaciones, porque el RNA no es la molécula encargada de transferir la información genética. Eso explica por qué el DNA tiene una tasa de error tan bajita. Porque en la replicación del DNA nos equivocamos poquito, es porque ahí sí es relevante que se mantenga la información genética de manera fiel entre las generaciones. Pero aquí no importa tanto. Y no es que un error pues en realidad no tenga consecuencias. Un error en la transcripción puede dar origen a proteínas defectuosas, pero como acabo de mencionar, eso no se va a preservar a las siguientes generaciones. Se puede sintetizar un nuevo RNA que no tenga errores. Un error cada 10.000 en realidad es poco con respecto a la longitud de los RNAs. Por ejemplo,
Se estima que una proteína promedio tiene alrededor de 300 aminoácidos. En la siguiente sesión que veamos el código genético, veremos que hay una relación directa entre nucleótidos y aminoácidos. Pero por ahora solamente voy a adelantar que cada aminoácido en una proteína está codificado por 3 nucleótidos en un ácido nucleico. Por lo tanto, si una proteína tiene 300 aminoácidos, necesitamos 900 ácidos nucleicos o una cadena cuya longitud sea de 900 bases o 900 pares de bases para generar esa proteína. Si nosotros decimos que la RNA polimerasa se equivoca una vez cada 10.000 veces, entonces es probable que en un mensaje de una proteína promedio no meta ningún error. En otras palabras, los mensajeros son tan cortitos que aunque la RNA polimerasa se equivoque, es probable que no caiga ningún error dentro de ese mensajero. Bueno, ¿a qué se debe la tasa de error? A que las RNA polimerasas no tienen actividad de edición en su mayoría. Es decir, recuerden que la fidelidad de la DNA polimerasa en la replicación se debía a que la misma enzima era capaz de censar sus errores y corregirlos. La RNA polimerasa no tiene esa actividad. Eso es interesante porque, si ustedes recuerdan, una de las propiedades que tiene el SARS-CoV-2, el virus que ahorita es causante de la pandemia, es que tiene una RNA polimerasa capaz de editar, digamos, de corregir sus errores. Es decir, es una RNA polimerasa mucho más fiel de lo que normalmente son las RNAs polimerasas. Y no es que no se equivoque, es que se equivoca, pero tiene dominios que son capaces de censar los errores y repararlos. Por eso también la estabilidad del genoma del SARS-CoV-2 es mayor con respecto al de otros virus de RNA. Bueno, aquí vemos un ejemplo, bueno, nada más de manera comparativa, que tenemos en el DNA de doble cadena dos genes, el gen A, el gen B. El gen A me dice aquí, por proceso de transcripción, se va a generar un RNA mensajero, es decir, un RNA que genere proteínas. Entonces la RNA polimerasa va a copiar de este segmento de DNA, pues va a copiar varios fragmentos de RNA. Como dije ahorita, es probable que se equivoque en alguno, pero pues es probable que no se equivoque en ninguno. Y eso va a generar proteínas, es decir, este mensajero va a ser interpretado por el ribosoma para la síntesis de proteínas. Si hubo algún error aquí, ese error se va a preservar en las proteínas, pero no en el DNA. Saldrán algunas proteínas defectuosas, pero esta copia sí está, si no la tocamos nunca, entonces va a mantener la información necesaria para que eventualmente se sinteticen proteínas sin errores. Lo mismo pasa con el gen B. Entonces, de aquí puedo tener un montón de copias, no importa si algunas salen mal porque son un montón. Si de aquí tuviera algún error, aquí se habría un error, porque aquí se habría un problema, porque esa copia defectuosa se preservaría y se mantendría a lo largo de las generaciones. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la transcripción en eucariontes. Entonces, los eucariontes nuevamente vamos a dividir el proceso en inicio, elongación y terminación. Pero antes de eso, vamos a remarcar que los eucariontes tienen más genes para RNAs polimerasas, mientras que los procariontes solamente tienen una RNA polimerasa compuesta por varias subunidades, pero al final es solo una. Los eucariontes tienen 3 tipos de RNAs polimerasas y son muy fáciles de asociar. Son la RNA polimerasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 generalmente está localizada en el nucleolo, es decir, en la zona dentro del núcleo en donde vamos a encontrar con alta densidad el material genético. Y la tipo 1 se va a hacer cargo
de transcribir RNA ribosomales. De hecho, en particular se va a encargar de transcribir los RNA ribosomales 18S, 5.8S y 28S. Cuando veamos traducción, vamos a explicar qué significan estas unidades. Las unidades S están asociadas, por ahora les diré, al tamaño de la macromolécula que sale de este RNA. Y bueno, nos dice cuántas copias tenemos por célula. De la RNA polimerasa tipo 1 tenemos 40.000 copias aproximadamente. En el nucleoplasma, es decir, en el núcleo, pero no en el nucleolo, tenemos a la RNA polimerasa tipo 2, que va a ser la responsable de transcribir el RNA mensajero, es decir, el RNA que contiene la información necesaria para la síntesis de proteínas. Y más o menos nos dicen que la abundancia en la célula es la misma, 40.000 copias por célula. Ahora, el RNA mensajero se sintetiza en el núcleo, pero se tiene que traducir en el citoplasma, bueno, en otros organelos. Entonces, de alguna manera tiene que salir del núcleo. Una función relevante de los poros nucleares es el transporte de los mensajeros de RNA. Bueno, y después tenemos a la RNA polimerasa de tipo 3, que también está en el nucleoplasma y que se va a encargar de transcribir específicamente los RNAs de transferencia, los RNAs ribosomales. Pero los RNAs ribosomales 5S. Y tiene una abundancia relativamente menor, que es de 20.000 copias por célula. Entonces, una manera de simplificar esto que funciona es decir que las RNAs polimerasas de tipo 1 en general se van a hacer cargo de los RNAs ribosomales. Las RNAs polimerasas de tipo 2 en general se van a hacer cargo de los RNAs mensajeros, y las RNA polimerasas de tipo 3 en general se van a hacer cargo de los RNAs de transferencia. Entonces, tipo 1 ribosomal, tipo 2 mensajero, tipo 3 transferencia. Y bueno, en eucariontes, los sitios promotores, es decir, los sitios que son reconocidos por la RNA polimerasa, tienen una arquitectura equivalente, pero tienen algunos elementos particulares. Entonces, aquí tenemos un esquema de un promotor eucarionte. Ok, aquí nos dice, nuevamente tenemos el sitio de inicio de la transcripción, o el +1. Río abajo de esto vamos a tener la información para los genes estructurales, y río arriba de esto vamos a tener la información regulatoria. Entonces, inmediatamente río arriba tenemos algunas secuencias importantes, por ejemplo, la -200, la -45 y la -30, que vamos a llamar caja Tata. Pero vean, estas dos líneas de aquí significan discontinuidad, que mucha distancia o muchos pares de bases río arriba podemos aún mantener secuencias regulatorias. En este caso, estas dos líneas lo que nos señalan es que estas secuencias regulatorias llamadas enhancers podrían estar miles de pares de bases río arriba. O sea, es una región del DNA bastante distante en secuencia, pero que por los arreglos de la cromatina podrían estar espacialmente cercanos al sitio promotor. Ok, con respecto al sitio promotor, que es lo que estamos viendo ahorita, tenemos en la secuencia de -25 a -35 la caja Tata. Okay. Entonces, ojo, la caja Tata es de eucariontes. En procariontes, la equivalente sería la que está en la caja, en la región -10, que habíamos llamado caja Pribnow. Entonces, en procariontes, la caja Pribnow está a -10. En eucariontes, la caja Tata está a -35. Un error común de los estudiantes es pensar que la caja Tata es la caja -10 en procariontes. No es la misma. La caja Tata es exclusiva de eucariontes y está en -35.
Ok, después tenemos, como mencionamos, pues algunas regiones consenso de alta afinidad por las polimerasas, como la región -45 o la región -200, en donde vemos que también hay ciertas regiones consenso. Ok, ahora, las RNAs polimerasas de eucariontes requieren proteínas adicionales. Estas proteínas las vamos a conocer como factores de transcripción. Son proteínas que se asocian a la RNA polimerasa para promover su ensamble y su función. Entonces tenemos factores de transcripción. En este esquema vemos que tenemos factores de transcripción del tipo 2. ¿Qué quiere decir que sean factores de transcripción del tipo 2 o TF2? Quiere decir que son aquellos factores de transcripción asociados a la RNA polimerasa de tipo 2. Y ya sabemos, porque vimos en la tabla, que la RNA polimerasa de tipo 2 es la RNA polimerasa que sintetiza los RNAs mensajeros. Entonces, en general, a lo que hacemos hincapié en un curso de biología molecular siempre es a los factores de transcripción de tipo 2, porque son aquellos factores de transcripción que promueven la unión de la RNA polimerasa de tipo 2, que es la encargada de generar los RNAs mensajeros. Bueno, el proceso es extremadamente complejo, el proceso por el cual se van uniendo los factores de transcripción para que se ensamble la RNA polimerasa es muy complejo. Entonces vamos a verlo de manera resumida. Tenemos una doble cadena de DNA. Aquí tenemos el inicio de la transcripción o el nucleótido +1. Río arriba tenemos la caja tata del 25 al -35 y mucho más río arriba tendríamos otras secuencias regulatorias que ahorita no son relevantes. El primer factor de transcripción que se une es el factor TF2D. TF2D es acarreado por un factor que se llama TAFS. Ok, entonces TFAS acarrea TF2D y TF2D permite la unión de una proteína que se llama TBP o Tata Binding Protein, proteína de unión a la caja tata. Ok, después de que ya se unió la TBP, viene el factor de transcripción tipo 2B, cuyo rol es traer al factor de transcripción tipo 2A. Entonces el factor de transcripción tipo 2A se acopla a lo que ya teníamos. Entonces tenemos un complejo de TBP o Tata Binding Protein, TF2A, TF2B y TF2D. Después viene el factor de transcripción tipo 2F o el TF2F, que va a traer consigo a la estrella, digamos, de este complejo, que es la RNA polimerasa tipo 2. TF2F se encarga o funciona como un acarreador de la polimerasa y va a interactuar con el complejo. Entonces ya tenemos el complejo de preinicio, que incluye TBP o Tata Binding Protein, TF2A, TF2B, TF2D, TF2F y a la RNA polimerasa de tipo 2. Y finalmente viene un factor, el factor E o el TF2E, que va a acarrear al TF2H. El TF2 entonces trae al TF2H y el TF2H es el factor que a lo mejor es el crucial para el inicio de la transcripción en eucariontes, porque el factor de transcripción tipo 2H tiene dos funciones catalíticas. Una de ellas es que es capaz de fosforilar un dominio, el dominio C-terminal de la RNA polimerasa, y con eso activar su función. Y la otra función del TF2H es que funciona como helicasa. Es decir, va a ser la enzima que permita abrir la burbuja de transcripción. Entonces TF2H es crucial porque
Por un lado está abriendo la burbuja de transcripción para exponer, digamos, el mensaje que tiene que leer la RNA polimerasa, y por otro lado está fosforilando la RNA polimerasa en su C-terminal para activarla y que comience la transcripción. Aquí está una tabla de las funciones de cada uno de los factores, que es justamente lo que acabamos de explicar, y algunas particularidades con respecto a la RNA polimerasa de tipo 1 y tipo 3. Ahorita hablamos exclusivamente de la tipo 2, por eso los factores se llamaban factores de tipo 2. RNA polimerasa de tipo 1, el promotor generalmente no tiene caja TAT, es decir, no está esta secuencia consenso en la región menos 35, menos 25, menos 35. Y tiene factores transcripcionales basales. Ejemplos son el VF o el SL1. La RNA polimerasa de tipo 3 tiene promotores internos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que va a reconocer un tipo muy particular de promotores que tienen secuencias complementarias a secuencias de RNA que están asociadas estructuralmente a la RNA polimerasa 3. Cuando hablemos de factores transcripcionales de la RNA polimerasa 3, como es intuitivo pensar, pues vamos a llamarlos TF3, factores de transcripción de tipo 3, y ya le ponemos la letra que corresponda. Por ejemplo, aquí nos ponen en la tabla el TF3A, TF3B, TF3C, etc. Y pues simplemente para retomar lo de los enhancers, hace rato dijimos, se forma el complejo de inicio que incluye a todos los factores de transcripción, en este caso son los dos, porque están asociados a la RNA polimerasa tipo 2. Ya sabemos que esto se ensambla en el promotor y que río arriba vamos a tener la caja TATA. Por lo tanto, aquí vamos a tener la proteína de unión a la caja TATA y otros factores de transcripción. Ojo, cuando la RNA polimerasa comienza a transcribir, análogamente al... Ustedes recordarán que sigma se queda unido al promotor porque tiene afinidad por ese promotor. Entonces es necesario que la RNA polimerasa se disocie del factor sigma para que pueda avanzar. Análogamente a eso, esta RNA polimerasa en eucariontes tiene que disociarse de la Tata Binding Protein o de la TBP para poder avanzar. ¿Por qué? Pues porque la TBP está asociada con alta afinidad a la caja TATA. Entonces disocia esto y comienza la transcripción. Ya sabemos que el factor de transcripción 2H generó una horquilla o la burbuja de transcripción y además activó a la RNA polimerasa vía fosforilación. Ojo, aquí lo que nos marca esta secuencia es que hay regiones río arriba que pueden ser muy distantes, a las cuales se unan otros factores de transcripción y cuyo rol sea activar el complejo del inicio de la transcripción, a pesar de que estén unidos a secuencias enhancer que estén bastante distantes del sitio 1, o sea, del sitio de inicio de la transcripción. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues recordemos que uno de los reguladores transcripcionales en eucariontes es el arreglo de la cromatina. Tan así que, por ejemplo, nosotros hemos aprendido que podemos tener eucromatina y heterocromatina y nos hemos aprendido, por ejemplo, que la eucromatina, que está más laxa, nos permite o es transcripcionalmente activa. Ok, no solo la cromatina no solo regula de esa manera, sino que además los arreglos tridimensionales que ocupa la cromatina permiten que algunas proteínas que estén en secuencia bastante distantes pueden estar en espacios relativamente cercanas y promover este tipo de interacciones.